que el objetivo de la estadística pues es fortalecer el análisis científico, ¿no? Y además pues de las características de la estadística es que eran técnicas o herramientas que nos iban a permitir el sistematizar, organizar, presentar de una forma más amigable la información que tenemos para poder obtener información de una forma más rápida, más clara y más ordenada de los datos que obtenemos de una muestra, para justamente después poder hacer inferencias. Ok, vamos a tener entonces que las formas más comunes para poder hacer este análisis estadístico, pues van a ser las tablas de frecuencias para datos no agrupados y datos agrupados. Nosotros nos fuimos directamente a los agrupados para que vean que es sencillito. Ahora que veamos los no agrupados, ya los vamos a ver también directamente en Excel, y la verdad es que me gustaría que lo hiciéramos ya directamente con los datos de nuestra encuesta, para que en lugar de hacerlo con muestras pequeñitas, ¿no? Como las que hicimos de edad y como la que hicimos del número de integrantes de una familia, veamos cómo se puede hacer ya con datos, pues con datos muy amplios, ¿no? Y que justamente el hecho de organizarlo nos permite obtener información muy rápido, sin importar de qué tamaño sea la muestra que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Es decir, aunque sean muchos números o sean pocos, podemos hacerlo. Otra forma de presentar esta información y mostrar un resumen que sea mucho más fácil de analizar, interpretar, pues son las descripciones gráficas. Las descripciones gráficas, bueno, vamos a tener algunos gráficos que son especiales para variables cualitativas o variables cuantitativas discretas, ¿no? Es decir, que solamente toman números enteros, que no pueden ser particionados, y también algunos gráficos que son más adecuados para las variables cuantitativas continuas, ¿no? Donde efectivamente pueden ser particionados los valores. Vamos a tener también, además, los diagramas acumulados, ¿no? Entramos ya justamente con estas gráficas que además nos sirven para hacer comparaciones de si esos datos tienen un comportamiento normal, o son datos que tienen muchos sesgos, ¿no? Esto nos va a servir porque mientras más sigan ese comportamiento normal, pues entonces las inferencias que nosotros hagamos de esos resultados, ¿no? Es decir, de usar esa muestra para emitir conclusiones de la población total, pues van a ser mucho más acertados, mucho más válidos. Y tenemos además también los gráficos para series temporales. Estos gráficos para series temporales, pues nos van a permitir el analizar a través del tiempo cómo se van comportando los datos. Estos en particular los vamos a ver hacia la última unidad, que es donde vamos a ver las series temporales. Y además tenemos también las descripciones numéricas, ¿no? Que como tal ya es el análisis numérico que se hace sobre la información que nosotros tenemos estadísticamente para poder hacer también inferencias sobre la población total. Tenemos además, dentro de esa descripción numérica, nuestras medidas de localización o centralización, que suenan así muy rimbombantes, pero pues son las famosas medidas de tendencia central que todos conocemos, ¿no? Que es la media, la mediana y la moda. Después las vamos a repasar por si alguien no las recuerda muy bien. Vamos a ver también medidas de dispersión o variabilidad, que nos dicen de qué tan agrupados, qué tan concentrados están los datos. Pero bueno, eso es muy sencillo. De una vez se los muestro. Por ejemplo, en lo que hicimos, les comparto nuestra tablita que hicimos ayer. Acá está. Aquí, por ejemplo, en este grupo de 10 individuos, podemos ver que los datos están muy dispersos, ¿no? Van desde los 18 hasta los 28 y solamente hay una modalidad que se repite, pero solamente se repite una vez, ¿no? Mientras que en este otro, pues al contrario, los datos están muy concentrados, no hay dispersión.
solamente tenemos personas entre 18 a 21 años, ¿no? Que están muy cerquitas las edades. Y sí, una de esas modalidades se repite muchas veces, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de dispersión, pero además también se puede presentar gráficamente y es mucho más claro inclusive que si lo presentamos en una tabla. Me regreso a la presentación. Ok, y además también vamos a tener las medidas de forma que nos van a decir si ese diagrama que nosotros podemos elaborar tiene alguna forma estándar, ¿no? Curva normal, o al contrario, está muy aplanada, está muy alargada, etc. Eso también nos da información sobre cómo se está comportando esa muestra para poder hacer o no inferencias estadísticas sobre toda la población. Bueno, luego entonces tenemos que en las tablas de frecuencia, pues vamos a tener resumida en general esta información, ¿no? Que es la misma que nosotros ya elaboramos el día de ayer en nuestra tabla. Vamos a tener representadas las frecuencias absolutas, que es simplemente el número de veces que se repite una modalidad. Vamos a tener las frecuencias relativas, que es medir en un porcentaje o el peso o la proporción que esas modalidades representan dentro de la totalidad de los elementos de nuestra muestra. Y simplemente es una división o un cociente entre el dato de nuestra frecuencia absoluta y el número total de nuestros datos. Tenemos además las frecuencias acumuladas, que ayer vimos que se pueden sacar de ambas, tanto de las frecuencias absolutas como de las frecuencias relativas. Y esa organización de los datos en tablas nos permite contestar mucho más fácilmente preguntas que se pudieran hacer sobre esas variables de nuestra población y nos permiten también describir de una forma más completa cómo se comporta la población en nuestra muestra. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta es una muestra, pues una muestra muy pequeñita, pero bueno, es una muestra. Es diferente si nosotros presentamos la información así, por ejemplo nosotros presentamos una tabla o un gráfico. Aunque en realidad es pequeña la muestra, es mucho más rápido el observar, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos 4 hombres y 6 mujeres. Pues tenemos más mujeres que hombres en esta muestra. Y además si lo representamos así, visualmente es todavía mucho más rápido identificar si hay más mujeres que hombres o si hay más hombres que mujeres dentro de esta pequeña muestra. La idea es que nos permita mostrar de una forma más sencilla la información que queremos representar. Esta además nos sirve para hacer los cálculos, ¿no? De nuestras frecuencias relativas, absolutas, acumuladas, etc. Y esta visualmente es muy rápido, aunque en realidad presentan la información de forma equivalente. Pero bueno, el objetivo de una será además poder hacer cálculos estadísticos y el objetivo de la otra pues será presentar de forma inmediata visualmente, así en 1 o 2 segundos, que podamos sacar conclusiones de esa población. Las tablas de frecuencia, además, podemos elaborar varias de una misma población que estamos analizando. Por ejemplo, podemos elegir para cada una de las variables que vamos a analizar, elaborar una tabla de frecuencias. Inclusive ahí podemos elegir si vamos a calcular solamente frecuencias absolutas, si vamos a calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y además las acumuladas para ambas, ¿no? Porque ya decíamos que además nos ayudan justamente para responder preguntas de forma muy rápida, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, bueno, ¿qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos? Podemos revisar el número de hijos, que sería nuestra primera variable. A ver, déjenme ver. Ok. Voy a hacer un poquito más grande. École para que se vea mejor. Voy a quitar tantito estos. Ok, si nos preguntan, ¿no? ¿Qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos? Entonces, inmediatamente nos vamos a nuestra tabla
nos están hablando en porcentajes, ya sabemos qué es la frecuencia relativa, y entonces nos vamos a la modalidad. ¿Qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos? ¿Okay? Nos dice menos de 3 hijos, es decir, vamos a estar acumulando la información de las modalidades 0, 1, 2, 2, hasta el 2, ¿no? Porque es menos de 3 hijos. Si fuera 3 hijos o menos, desde el 3. Como es nada más menos de 3 hijos, entonces es a partir del 2. Y nos vamos directamente a nuestro porcentaje acumulado. Ah, pues es el 69.5%. Y obtenemos muy rápidamente la información. ¿Qué porcentaje de individuos tiene entre 4 y 6 hijos? Pues lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no?, los porcentajes de los individuos que tienen 4 hijos, de los que tienen 5 hijos y de los que tienen 6 hijos. Lo tenemos ahora en lugar de las frecuencias acumuladas, lo sacamos directamente de las frecuencias relativas, ¿no? Entonces sería 8,4 más 3,6 más 1,6. Eso nos da un total de 13,6. Entonces estaríamos hablando que el porcentaje de individuos que tienen entre 4 y 6 hijos, pues es aproximadamente el 13,6% de nuestra población. Lo podemos calcular también al revés. Por ejemplo, de este 97% que son las personas que tienen 6 hijos, le restamos las que tienen 3 hijos o menos, ¿no? Que es el 83%, y al restarlo, pues obtenemos el mismo resultado, ¿ok? Entonces, de una misma población, de una misma muestra, podemos graficar varias variables, ¿no? Por eso es que era importante que de nuestra encuesta que vamos a realizar tuviéramos más de una respuesta cuantitativa para poder hacer esta organización y este análisis de nuestras tablas de frecuencia. Y ver cómo podemos de una misma población, pues elaborar diferentes tablas de frecuencias dependiendo de la variable. Aquí tenemos otros ejemplos que son el sexo del encuestado. Ya no me quiere seleccionar. Ok, vamos a hacer ahora chiquito este para hacer más grande este. Ok, aquí tenemos el sexo del encuestado. En este caso solamente se dividió entre hombres y mujeres. Se calculó la frecuencia absoluta, 636 hombres y 881 mujeres, de un total o de una muestra de 1,517 individuos. El porcentaje, ¿no? Es decir, la frecuencia relativa, que es 636 entre 1,517, pues nos va a dar 41,9, y 881 entre 1,517 nos va a dar 58,1. Entonces, aquí podemos ver rápidamente que el 41,9% de la población son hombres y el 58,1% de la población son mujeres. Ahorita les voy a explicar este del porcentaje válido. Ok, entonces hacemos chiquita esta. Entonces ya llevamos dos variables, ¿no? Uno, el número de hijos, otro, el sexo, y vamos aquí con una tercera variable, que sería el nivel de felicidad que experimentan las personas. En este caso, las respuestas van de muy feliz hasta no demasiado feliz, ¿no? Es decir, va de lo mayor a lo menor, o de la mayor intensidad a la menor intensidad. ¿Cómo le llamamos a este tipo de variables, chicos? ¿Qué tipo de variables son? ¿Cuantitativas? No, porque aunque podemos calcular su frecuencia, no nos está dando el resultado en número, ¿no? Sino en modalidad. ¿Son ordinales? ¿Ok? Son variables cualitativas ordinales, ¿no? Y además ordinales porque llevan un orden, unas etapas o niveles que van de muy feliz, bastante feliz, no demasiado feliz, ¿no? Desde lo mayor a lo menor. Por eso se les llama ordinales, porque están ordenadas por etapas. Y aquí, por ejemplo, tenemos también la frecuencia
de cada una de estas modalidades, es decir, el número de personas que nos contestaron cada una de estas opciones, y tenemos una totalidad de los que sí contestaron. Pero además tenemos aquí una opción de los que no contestaron, ¿no? Por alguna razón no quisieron contestar o se perdieron esos datos al momento de procesarlos. Y entonces tenemos que hay 13 encuestas o 13 individuos que prefirieron no contestar. De tal forma entonces que la totalidad de nuestras encuestas, que eran las mismas acá, ¿no? 1517. Acá también, 1517. Aquí tenemos que la totalidad sí son 1517, pero de esos 1517 hubo 13 que no contestaron. Entonces, en realidad, las encuestas contestadas con esta variable fueron solamente 1504. Calculamos entonces la frecuencia relativa de esta frecuencia absoluta. Pues lo mismo, ¿no? Dividimos entonces este valor entre la totalidad, 467 entre 1517, por 100, ¿no? Para darle un porcentaje, que es lo mismo que si hiciéramos la regla de 3. Si 1517 es a 100%, 467, ¿a cuánto es igual? Si 1517 es igual a 100%, 872, ¿a cuánto es igual? Si 1517 es igual a 100%, 165, ¿a cuánto es igual? Eso, si nosotros lo sumamos, nos da solamente el 99.1%. ¿Por qué? Porque tenemos el 0.9 que no nos contestó. Entonces, para procesar esta información, lo que vamos a hacer es, pues, eliminar esos que no nos contestaron y calcular ahora esa frecuencia relativa sobre los que sí nos contestaron. Por lo tanto, ahora ese 100% va a ser mi totalidad de encuestas sí contestadas, ¿no? Es decir, ahora va a ser 1504. Entonces, vuelvo a recalcular el peso que cada una de estas frecuencias tiene dentro de la totalidad. Pero ahora diciendo 1504 es igual a 100%, ¿a cuánto equivale? 467, al 31.1%. 1504 igual al 100%, 872 ¿a cuánto es igual? 58%, y lo mismo para no demasiado feliz, 165 es igual al 11%. Ahora sí, si lo sumamos, pues ya tenemos que nuestra totalidad nos da el 100%, que son las 1504 encuestas sí contestadas. Y entonces lo siguiente es calcular nuestras frecuencias acumuladas, es decir, el porcentaje acumulado sobre este dato. El primero, pues siempre va a ser este mismo valor del porcentaje, ¿no? 31.1. Si tomamos en cuenta lo acumulado, bueno, en la siguiente modalidad, los que son bastante feliz más los que son muy feliz, sumamos estos dos, 31 más 58, y nos da 89. Sumamos la última modalidad, que era 11%, y ya tenemos que tener el 100%. Recuerden que aquí justamente vamos a corroborar que efectivamente hayamos calculado bien esa frecuencia acumulada si en la última modalidad tenemos el 100%, que correspondería a esa totalidad. Y bueno, eso fue lo que hicimos también la vez pasada con el número de hijos de nuestra muestra de 30 elementos. Ok, sí. Cuando nosotros ordenamos en tablas de frecuencia, pues es como si nosotros estuviéramos haciendo esto, ¿no? Tenemos nuestra muestra, la levantamos como tal así, ¿no? Sin algún orden en específico. Lo que nosotros vamos a hacer es organizarlos. Pues juntamos todos los hombres, juntamos todas las mujeres y registramos su frecuencia. Identificamos cuál es el tamaño de la muestra, es decir, todos los individuos que estamos considerando. Y además calculamos sus frecuencias relativas, ¿no? 4 entre 10, que es nuestra n, es igual a 0.4, es decir, el 40%. 6 entre 10 es igual a 0.6, es decir, igual al 60%. En este caso, por ejemplo, la organización de los datos, ¿no? De nuestras, en este caso, 1509 encuestas válidas que contestaron.
tenemos que ya podemos obtener información de una forma más rápida que si no lo tuviéramos organizado, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Nos están hablando de individuos, entonces sabemos que vamos a tomar nuestra columna de frecuencia absoluta. Si nos dijera porcentaje, entonces nos vamos a nuestra columna de porcentaje válido o de porcentaje acumulado, pero en este caso nos está preguntando cuántos individuos, ¿no? ¿Cuántos individuos de esa muestra que levantaste? Menos de 2 hijos. Entonces, vamos a considerar que está tomando en cuenta los que no tienen hijos y los que tienen un hijo. No vamos a tomar en cuenta los que tienen 2 hijos porque dice menos de 2 hijos, ¿no? Y acuérdense que es una variable discreta. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar los individuos que no tienen ningún hijo, que son 419, más los individuos que tienen un hijo, que son 255, ¿no? Esa sumatoria, 419 más 255, pues me da una totalidad de 674 individuos, ¿no? Es decir, ya puedo yo contestar más rápido. ¿Cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Ah, pues 674, ¿ok? Es mucho más rápido que si yo los tengo desordenados o desorganizados, ¿no? No los tengo ordenados de menor a mayor, pues entonces sería más complicado. La siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos? 6 hijos o menos, nos vamos rápidamente a donde están 6 hijos, nos dice que son 6, es decir, si vamos a incluir el 6 y menos de 6 hijos, entonces serán todas mis modalidades anteriores. Ya no las tengo que sumar porque ya lo tengo aquí en lo acumulado. Entonces, inmediatamente me puedo ir al acumulado y pues contesto, tengo el porcentaje de individuos que tienen 6 hijos o menos, pues es del 97.3%, ¿no? Entonces, es mucho más fácil contestar una pregunta así porque ya lo tenemos organizado y ya lo tenemos calculado. ¿Qué cantidad de hijos es tal que al menos 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual? Al menos el 50% de la población. Entonces, lo que tengo que buscar es en cuál de estas modalidades se ubica el 50% de la población, ¿no? Entonces, pues nos vamos a nuestra frecuencia acumulada, que es donde vamos viendo el porcentaje de la población acumulado. Pues en el primero, los que tienen 0 hijos es 27.8%, ¿no? Todavía no es el 50%. Si incluyo el siguiente rango es 44.7, entonces me tengo que ir hasta el siguiente, ¿no? Que se encuentra con las personas que tienen 2 hijos, ¿no? Ahí voy a encontrar el 50%. Son más, son el 69.5, pero bueno, en este rango yo sé que voy a encontrar el 50% de la población. Entonces, ¿cuál es la cantidad de hijos? Pues son 2, ¿no? Que tiene por lo menos 50% de esa población. Por lo menos 2 hijos, el 50% de la población analizada. Ok. Bueno, esta es la misma. Ok, ventaja de los datos agrupados o algunas notas con respecto a los datos agrupados. Bueno, normalmente cuando hacemos uso de datos cuantitativos continuos, los datos los vamos a agrupar en clases, ¿no? Que además tienen la característica de que esas clases son intervalos de la información que tenemos que no se van a encimar o a solapar y que va a cubrir pues todo el rango de los datos que nosotros tenemos, de tal forma que podemos clasificar en esos intervalos todas las respuestas que nos dieron. Esto normalmente se puede, bueno, se debería de hacer estadísticamente, ¿no? De forma precisa o exacta, de tal forma que cada una de estas clases o intervalos tengan la misma longitud. Solo que en algunos casos, dependiendo, por ejemplo, de la variable, sí podemos elegir otro tipo de agrupamiento, aunque no tengan la misma longitud. Por ejemplo, lo que platicábamos el día de ayer, ¿no? De las edades. Pues a lo mejor no es tan relevante elaborar intervalos que nos digan, pues, personas
de 10 a 20 años, de 20 a 30, de 30 a 40, ¿no? Sino a lo mejor nos interesa organizarlos por rangos etarios. Ah, pues niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, ¿no? Entonces, no necesariamente en ese caso van a tener la misma longitud. En el caso de nosotros, de nuestra encuesta que estamos levantando, vamos a aprovechar ese dato de la edad para aplicar matemáticamente la regla de Sturges para calcular que los rangos tengan la misma longitud. Para calcularlo, pues simplemente tenemos que conocer cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo, ¿no? Pues tenemos todavía que esperar para conocer cuál es la edad mínima de las personas que contestaron y cuál es la edad máxima de las personas que contestaron. También es relevante el decidir si se va a calcular o si se va a establecer de una forma determinista, ¿no? Es decir, ¿qué vale la pena hacerlo? ¿Qué es mejor para esa variable en específico? Porque obviamente, pues de esa elección del número de clases, pues va a influir la interpretación que nosotros hagamos de ellos, ¿no? Por ejemplo, si nos es útil esta característica de señalarlo por grupos etarios, pues entonces mejor lo hacemos por grupos etarios. Pero si en realidad lo que queremos es tener intervalos que sean equitativos para ver dónde se van ubicando esas edades, pues entonces es mejor aplicarla por esta regla de Sturges. Hay otra regla empírica, además de la regla de Sturges, que nos dice que una forma de generar esos intervalos es hacerlo con la raíz cuadrada del tamaño de nuestra muestra, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada de n y entonces ese será el número de datos o el número de intervalos que vamos a tener. No siempre es tan exacta, ¿no? Por eso es que existe esta famosa regla de Sturges, pero bueno, también podríamos usarla para organizar nuestra información en este número de clases o de intervalos. Ok, vamos a ver entonces este ejemplo. Este es muy parecido al que hicimos ayer, ¿no? A ver, ustedes díganme, ¿qué es lo que tenemos en las columnas? ¿Qué es lo que se hizo aquí? Ay, ya me moví. O les pregunto directamente, a ver quién Pues anda en la por ahí. primera creo que ¿Okay? es como poner cuántas personas pesan, por ejemplo, de 45 a 50 kilos. Y luego de ahí sumaron todas estas personas para sacar el total. Ok. Y supongo que 500 fueron las personas que encuestaron, ¿no? Ajá, exactamente. No, aquí se O sea, encuestaron su 500 100%. personas. Ajá. Y en la segunda, ay, no me acuerdo qué era esta. Pero en la otra ya fueron sacando los porcentajes de cada una hasta que nos diera el 100%. Ok, ajá. Y frecuencia, ay, es que no me acuerdo bien. Dije, las leo y ya le digo. Okay. Es que no me acuerdo cómo se llaman cada una. Ok, bien, bien hasta ahí, ¿no? Justamente lo primero que hicieron es entrevistaron a 500 alumnos de una universidad, ¿no? Después lo que hicieron pues fue organizar la información de menor a mayor, ¿no? En la primera columna, según el peso. De ahí ya podemos derivar cierta información. ¿Cuáles son los mínimos y los máximos, no? ¿Cuál es el mínimo, chicos? 45 kilos. Pues en realidad no sabemos específicamente, ¿no? Porque nos dice que hay uno que es menos de 45 kilos, no nos dice cuántos. Sí, sí, ¿no? no había visto Solamente ese. lo localizó, hay menos de 45. En realidad, exactamente cuál fue el valor menor, no lo sabemos, solo sabemos que es menos de 45 kilos, ¿no? Y lo mismo sucede con el máximo peso, pues nos dice ahí 90 o más. No sabemos exactamente cuántos, si son 93, si son 120, solamente sabemos que son 90 o más, ¿no? Profesora, pero sí. el de menos de 45 se podría manejar como menos o igual a 45.
No, aquí sería menos de 45 porque además tenemos aquí corchete, ¿no? Esta parte es importante, no, no lo habíamos mencionado. Ajá, sí. No, entonces sí, exactamente, porque es corchete, lo había visto como paréntesis, pero no, exactamente. Podemos considerar aquí que aquí vamos a incluir al de 45. Si pesa menos de 45, 44,500, 44,800, 43, 20 kilogramos, lo vamos a encontrar acá, ¿no? Esta parte es importante. Si nosotros incluimos corchetes, quiere decir que sí se incluye este valor. Y si nosotros incluimos paréntesis, quiere decir que este valor es el último, ¿no? Y no vamos a incluir exactamente este 50. El 50 ya va a ir para el siguiente rango. Es decir, aquí vamos a encontrar a lo mejor 49.99999, ¿no? Pero el de 50 ya lo vamos a clasificar acá. ¿Okay? Muy buena observación. Aparte es importante, ¿no? Porque si ven, no estaríamos cumpliendo con las reglas que vimos ayer, ¿no? Que era justamente que los rangos además debían de ser excluyentes. Porque si no tomamos en cuenta este asunto de los corchetes y los paréntesis, entonces aquí si tenemos a alguien que pesó 50 kilos, pues diríamos, bueno, ¿dónde lo vamos a clasificar? En el rango de 45 a 50 o en el rango de 50 a 55, ¿no? Porque finalmente pesa 50 kilos. Entonces, justo el uso del corchete o del paréntesis es para especificar si se incluye o no se incluye. En este caso, sí se incluye aquí los que tengan 45 kilogramos, pero no se incluye el de 50. Es decir, nos vamos a ir al límite que puede ser 49.999, ¿no? Pueden ser 50 decimales, pero si es 49.999, va a entrar en este rango. Si ya pesó 50, entonces ya se va al siguiente rango o intervalo. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, ya nos dijeron que acá tenemos la frecuencia relativa, ¿no? O el peso o el porcentaje que tiene esta frecuencia de la modalidad dentro de la totalidad. La tercera columna, ¿qué era, chicos? Esta y las de acá. ¿Son las frecuencias? Ajá, pero ¿qué frecuencias? Porque vimos por lo menos dos, ¿no? La frecuencia relativa y la frecuencia... ¿La frecuencia acumulada es esa? Ajá. Esta es mi frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta, ¿no? Esto también es importante porque de repente lo vamos a encontrar diferentes dependiendo de las tablas. Hay quienes usan aquí, por ejemplo, FI y quienes les gusta más usar FA, ¿no? De frecuencia absoluta. Y hay quienes usan FI, pero además diferencian de la minúscula y la mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos FI minúscula, FI mayúscula, HI minúscula y H mayúscula con I. Pero nos dan diferente información, ¿no? Por ejemplo, esta, pues es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cada una de estas modalidades, ¿no? Aquí en este caso tenemos la acumulada, pero es la acumulada de mi frecuencia absoluta. Es decir, lo voy a leer en individuos, no en porcentajes. Igual esta, lo voy a leer en individuos, no en porcentajes. Ok, ¿qué más? ¿Qué son estas columna HI y H mayúscula I? Y esta también acá nos falta. A ver quién está por ahí. Jimena, a ver, platíqueme, ¿qué es esa HI? ¿Serán las frecuencias relativas? Ok, pero ¿cuál es la diferencia entonces con esta? Si ya habíamos dicho que esta era una frecuencia relativa. En que no está en porcentaje. Ajá, no están en porcentaje, sino en qué están.
¿En decimales? Exactamente, ¿no? Es decir, si ven, ayer lo comentamos, ¿no? Que esta información de las frecuencias relativas se podía presentar en base 1 o en base 100. Aquí en base 1 estamos diciendo que nuestra unidad son estos 500 estudiantes que nosotros encuestamos, ¿no? A los que les preguntamos. Nuestra muestra es la unidad. Y en este caso estamos hablando de porcentajes, ¿no? El 100% de nuestros alumnos. Y habíamos dicho, se puede calcular de las dos formas, la podemos encontrar en la información de las dos formas, solamente que esta va a tender a ser más precisa porque además nos incluye un mayor número de decimales y además es mucho más fácil de interpretar que si la tenemos de esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, si a primera vista nos preguntaran, bueno, ¿cuántos estudiantes pesan 90 kilos o más? En porcentaje sería 0.004. Exacto. Bueno, en porcentaje, porque acuérdense, Bueno, porcentaje no se está hablando de por ciento, ¿no? Ok. Sería de 2, ¿no? Sería 2 individuos en frecuencia absoluta, ¿no? Si hablamos de porcentaje, efectivamente es el 4%. Si lo mencionamos en decimales, bueno, es 0.004, ¿no? Obviamente es mucho más fácil Pero interpretar esta información. ¿Dijo de 90 o más o 90? O sea, 90 o igual. más. Entonces ahí sería distinto, ¿no? Sería en porcentaje sería de 2, del 2%, porque si No, está no, porque esta es la frecuencia absoluta. Es el número de individuos que contestaron que pesan 90 o más kilogramos. La que está en porcentaje es esta. sí, ya. ¿Sí? Ok. Es decir, si aquí fueran 100 individuos nada más, sí, probablemente este sería el 2%, ¿no? Pero aquí nos dice que son 500. Entonces, para, por ejemplo, presentarle a alguien es mucho más fácil decir aquí, ¿no? Es del 4%. Es mucho más claro para cualquier persona. El 4% es poquito, ¿no? Es del 0.004. Ay, mentalmente así como que, ok, ¿cuánto es 0.004? ¿No? Entonces, es mucho más fácil presentar la información en porcientos, pero se puede calcular de ambas formas. ¿De qué va a depender? Bueno, pues de la preferencia y del tratamiento posterior estadístico que se vaya a hacer con esa información. Ok, listo. Entonces ya tenemos qué es aquí la FI, la HI, qué es este porcentaje. Ya tenemos qué es esta F mayúscula I y qué es entonces esta H mayúscula I. Es igual, ¿no? Los decimales, la frecuencia relativa en decimales, pero acumulada, ¿no? Ok, exactamente, ¿no? Es la frecuencia relativa, pero de esta misma en decimales, pero ya acumulado. Y entonces, ¿qué será esta última? La frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Exactamente, ¿no? La frecuencia relativa, pero ahora sí en ciento acumulado, ¿no? Entonces, obviamente de aquí pues ya podemos también describir qué pasa con esta población o con el peso de la población de los alumnos de esta universidad, ¿no? El primer dato que nos da nos dice, un 71.8% de los alumnos de la muestra pesan entre 60 y 75 60 y 75 kilogramos, ¿no? Es decir, aquí en estos tres rangos se ubica el mayor número de estudiantes. ¿Qué más podemos decir de esa población?
que también podría ser que la mayor parte de los alumnos pesan de 65 a 70 kilogramos, ¿no? Con el 31% Con el 31%. del 100%. Ah, exactamente, ¿no? Es el peso que más se repite. Ok, Sí. muy bien. ¿Qué más? Igual que tanto personas que pesan de entre el 60 y el 65, al igual que el 70 y el 75 se repiten, bueno, son como en común el porcentaje. Es prácticamente el mismo porcentaje, ¿no? O es cerca del mismo porcentaje. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir de esta población? También podríamos sacar como el porcentaje, bueno, no sé cómo decirlo, como a partir de qué porcentaje de peso sería como obesidad, algo así. Ok, por ejemplo, ¿no? Si además le agregamos estos valores de, bueno, a partir de qué peso consideramos que es excesivo, ¿no? También podríamos a lo mejor incluir un rango así, ¿no? ¿Cuáles son bajo peso, peso promedio, sobrepeso, ¿no? Y aparte ya ven que ahora nos ponen sobrepeso, obesidad mórbida, ¿no? Entonces podemos inclusive hacer más clasificaciones para describir esta población. Ok, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Si, por ejemplo, preguntamos, bueno, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que pesan más de 80 kilogramos? Sería el 4.20. Sería, a ver, 4.20. Ajá. ¿Individuos o porcentaje? Porcentaje, usted preguntó Sí, porcentaje. digo porcentaje, pero Ajá, pero es más de 80 kilogramos. Por eso, Entonces sería 2, ¿no? son 2.20 más 1.60 más 0.40. Son 4.20. Ok, pero sería desde acá, ¿no? 220 más 160 más 0.40. Exactamente, muy bien. Ok, ¿cuántas personas, suponiendo, ¿no? Que fuera bajo peso, ¿cuántas personas pesan menos de 50 kilogramos? 4. 4, ok, exactamente, ¿no? Y acuérdense, podemos presentarlo en frecuencia absoluta o en porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de las personas que tienen bajo peso? 1. No, 0.80. 0.80, 80. ajá, exactamente, ¿no? 0.80 u 8%. Ok, exactamente, ¿no? Entonces, vean, podemos tener todavía como más claridad sobre la información de una población, ¿no? Si nosotros lo organizamos así. Por ejemplo, este dato que dio el primero su compañero es muy valioso, ¿no? ¿Dónde se concentra la moda del peso de las personas? Pues la mayor parte de estos jóvenes están entre 60 y 75, ¿no? Y es un porcentaje relevante porque es más del 50% de la población, ¿no? Es decir, es el 71.80% de la población, ¿no? Que es este dato. Es relevante la información. Ok, muy bien. Vamos entonces a continuar ahora con la utilidad y el uso de los gráficos. Esto prácticamente es también lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Y recuerden que se les quedó de tarea para que lo pueden subir hasta el siguiente lunes en la mañana, la descripción que iban a hacer ustedes de la población del ejercicio que hicimos el día de ayer. Es importante no que lo hagan, así como ahorita lo hicimos, tratar de sacar la mayor información que podamos usando justamente todas estas columnas de nuestra tabla que calculamos. Bien, dentro de los tipos de descripción gráfica, pues hay muchos tipos de gráficas. Déjenme hago estos a un ladito para que se vea bien. Dependiendo, por ejemplo, del tipo de variables que son, ¿no? Aquí en estas cualitativas o cuantitativas discretas, es muy común usar, por ejemplo, los diagramas de barras
para mostrar las diferentes modalidades y sus frecuencias, ¿no? Nos da mucha información. Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿su vida es excitante o aburrida? Ah, pues excitante, 434 respondieron. Rutinaria, 505 respondieron. Aburrida, 41 personas respondieron, ¿no? Sería mucho más amigable, por ejemplo, incluso si aquí tenemos porcentajes, ¿no? En lugar de podemos graficar los números, pero además ponerle la etiqueta en porcentaje para saber de la totalidad de esos individuos qué proporción o qué porcentaje respondieron a estas diferentes modalidades. Tenemos esta otra. Así cuando tienen el fondo, a ver si les puedo poner el fondo blanco. Ah, no, quedó igual. Es que le puse sombra, no es acá, relleno. Sólido. Ok, sí, así se ve mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, esto del número de hijos, ¿no? Y aquí en el número de hijos, pues tenemos la frecuencia, el número de veces que se repite, y podemos también ver así la modalidad que teníamos, ¿no? Desde 0 hasta 8 y el número de personas que fueron contestando. Estas gráficas de barras pues son muy amigables para comparar entre diferentes modalidades, ¿no? Así a primera vista ya podemos comparar, ¿no? Si todavía hay muchas personas que tienen familias muy grandes, ¿no? De 8 hijos, no, pues cada vez son menos. En realidad los que más se concentran son los que no tienen hijos y los que tienen 2 hijos, ¿no? Es como la forma que más se repite. Estas nos sirven mucho para comparar a ellos, ¿no? Y organizar cuál va de menor a mayor, cuál es más frecuente, cuál es menos frecuente. Tenemos también los famosos diagramas de pastel, de tartas, de polares o de sectores, ¿no? Se les conoce de la misma forma. En este caso, pues este tipo de gráficas se usa mucho más cuando hacemos los cálculos de las frecuencias relativas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aquí nuestra unidad y lo podemos usar ya sea que hayamos calculado esa frecuencia relativa con base 1 o con base 100. Si es base 1, bueno, pues va a ser, todo el círculo va a ser mi unidad. Si lo usamos sobre base 100, bueno, pues esto va a corresponder al 100%, ¿no? Y también visualmente es mucho más fácil, mucho más amigable el interpretar la información, ¿no? Aquí nos dice, mujeres tenemos 58%, ¿no? Nos puede dar el dato también de la frecuencia absoluta, pero inmediatamente, ¿no? Visualmente ya sabemos, ¿no? Pues mujeres hay más. ¿Cuántas? Ah, bueno, 58% de mujeres versus 41.92% de hombres. Pero así visualmente es inmediato. ¿Cómo es esta población? Ah, bueno, pues hay más mujeres. Obviamente hay que tener cuidado siempre, por ejemplo, señalar si son porcentajes o si son unidades, ¿no? Eso es importante. Siempre, siempre hay que señalarlo, si no también ahí podría ser confuso. Tenemos algunos otros gráficos que son, por ejemplo, los pictogramas. Estos además son muy amigables cuando estamos haciendo, por ejemplo, divulgación de la ciencia o cuando nuestro público son estudiantes de educación básica, media e inclusive media superior, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace muy amigable la presentación, es muy clara, ¿no? Inmediatamente pueden identificar. En este caso de los pictogramas, bueno, pues en las modalidades que tenemos, se elige ya sea una proporción en cuanto a tamaño, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos hablando de adultos, jóvenes, mayores. ¿Qué hay más en la población? Ah, pues inmediatamente hay más adultos. ¿Cuál hay menos? Ah, pues hay menos mayores. O también de esta forma, ¿no? Donde vamos repitiendo, se les llama así pictogramas de repetición. Estos también son muy amigables a la vista, porque de forma rápida, pues también las personas interpretan, ah, pues evidentemente hay más adultos, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, cuando estamos representando muchos datos, hay que tener cuidado también en qué tipo de pictograma elegimos. Aquí, bueno, estamos hablando de población, entonces
es muy fácil, es correcto colocar, por ejemplo, personas, ¿no? Pero ahí también hay que ser como muy coherente. Si tenemos, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de exportaciones de autos, bueno, pues vamos a usar un pictograma que nos dé una idea de que estamos hablando de autos, ¿no? Ahí estas son muy buenas para las infografías. Son excelentes este tipo de gráficos para las infografías. Lo podemos acompañar también de la tabla, ¿no? Para fundamentar los datos que estamos graficando, pero además nos ayudan también a que las personas entiendan de forma sencilla, amigable y rápida la información de la cual estamos hablando. Para las variables cualitativas, bueno, también vamos a usar de forma común los diagramas de barras, ¿no? También lo podemos usar en variables discretas, cuantitativas. También podemos usar estos diagramas de sectores. Solo, únicamente este sí no lo vamos a poder usar nunca en variables ordinales, ¿no? Este sí lo podemos usar en variables ordinales, ¿no? Aquí es lo que decíamos de, ¿no? Que cómo es su vida, si es, ¿qué era? Aburrida o excitante, ¿no? Pero aquí sí, esto, aparte esto es ordinal. Estos nunca se recomienda usarlos con variables ordinales. Pero sí lo podemos usar para variables cualitativas que nos muestren diferentes modalidades. Y lo mismo aquí para las variables cualitativas, los pictogramas, ¿no? También son muy amigables, pero hay que cuidar que el área que ocupa cada una de las modalidades sea proporcional a la frecuencia para que sea muy clara. Incluso en algunas ocasiones, por ejemplo, lo que hacen es poner nada más la mitad de la figura, ¿no? Y eso ya nos da a entender que, por ejemplo, esta es menor en una proporción pequeña, bueno, los buses son en proporción pequeña menores a los carros, ¿no? Porque esto nos da la idea que es exactamente lo mismo, ¿no? Y también está, por ejemplo, estos que usan así, figuritas. Y lo que se modifica, otra vez el fondo. No, era en esta. Ok. De todo no me lo puso sólido. Pero bueno, también este es común, ¿no? Por ejemplo, para graficar la diferencia se puede usar una figura más pequeñita que otra. Entonces, ustedes pues nos van a dar en el formulario, ¿no? Ahí va a venir ya estas gráficas, pero bueno, para su evidencia final, para hacerlo más amigable, ustedes pueden elegir algunas de estas formas de representación que no sean necesariamente las que nos da el formulario, ¿no? Bueno, nos faltó ver todavía dos tipos de gráfico, pero está bien porque de todos modos la próxima clase vamos a hacer nosotros con esa tabla que tenemos ahí nuestro histograma, ¿no? Entonces está bien para que lo vemos e inmediatamente lo hacemos y no se les vaya a olvidar, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, chicos? No, No, profesora. ninguna, profesora. ¿No? ¿Todo muy bien? Ok, listo. Entonces, no se les olvide su tarea, analizar la tabla que hicimos el día de ayer. Sería todo, chicos.